Y bueno, pues vamos a recibir la palabra por parte del pastor Hugo. Así que, pastor Hugo, le dejamos el micrófono. Bendiciones, pastor Agustín, bendiciones para todos. Buenas tardes a los que se están conectando, a los que veo hay varios conectados acá. Así que bueno, bendecidos por lo que Dios está haciendo, bendecidos tremendamente los expositores que ha habido hasta ahora, tremenda revelación, tremendo fundamento. Así que vamos a tratar de seguir edificando en cuanto a lo que Dios nos está llevando, nos está hablando. Y bueno, creemos que el cierre será tremendo, ¿no? Ese broche de oro que Dios tiene para dentro de unas horas. Así que le voy a pedir que esté ahí atento a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios va a seguir hablándonos. Amén. Creo que hay un buen grupo, ¿sí? Se ha mantenido ese grupo, aún por las redes sociales, por Facebook, también hay un buen grupo escuchando. Y bueno, y el pueblo de Dios está siendo edificado, bendecido, y es un gran privilegio poder edificar al pueblo de Dios. Así que vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo de palabra, enseñanza, vamos a encomendar las manos del Señor, que nos dé la guía, la dirección, la revelación, en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo tan maravilloso, por este tiempo tan especial, que podemos estar, Señor, en tu presencia, que podemos estar aprendiendo, que podemos estar, Señor, teniendo esa revelación, ese entendimiento que viene a nuestra vida y que nos empodera, que nos lleva a otros niveles, a otras esferas de autoridad espiritual. Gracias, papá. Gracias por cada uno de los que están en este momento conectados, por cada uno de tus hijos, tus ministros, Padre, en diferentes partes del mundo, Señor, diferentes países. Padre, gracias por la tecnología, gracias por este tiempo tan especial. Padre, pedimos revelación, entendimiento, sabiduría, Señor, para lo que vamos a estar disertando, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, le decía que la verdad que hemos sido muy bendecidos con la palabra, tanto el apóstol anoche como hoy la profeta Mariela, y bueno, el pastor Giovanni también, ministrándonos ahí, poniendo un fundamento tremendo. Y bueno, creo que cuando está puesto el fundamento es más fácil seguir edificando, ¿no? Y bueno, quiero un poco hablar algunas cosas que ya el apóstol Giovanni también habló, pero algunas cosas más. Voy a poner énfasis en algunas cosas. Quiero que vayamos primero, bueno, el apóstol Giovanni nos estuvo hablando acerca de la oración, ¿no?, apostólica, acerca de esa oración apostólica ahí en Colosenses 1, del 9 al 14, cuando el apóstol habla y pide que Dios le dé, bueno, entendimiento, ¿no?, que Dios le dé entendimiento para conocer la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios. Y tremendo lo que el apóstol Giovanni nos decía, orar, o sea, de poder orar esa oración de reino de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a conocer la voluntad de Dios. Nos hablaba acerca de la posición, de conocer nuestra posición espiritual, dónde estamos desde ese lugar de legalidad que también hablaba el apóstol, algo que me llamó, que poderosamente que ahí estuvo enseñando el apóstol también, acerca de la legalidad, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice Efesios, y desde ahí nosotros legislamos, desde ahí creo que, o sea, como decía el apóstol, legislamos y podemos tener ejercer esa autoridad espiritual y ejercer esa palabra que habla Mateo 16, 19, que habla acerca de el poder de atar y desatar, ¿sí? Ese dominio que Dios nos dio desde el principio, que el Señor dio al hombre desde el principio en Génesis, también la profeta nos hablaba a la mañana, y bueno, y es bueno partir de esa base, desde ese fundamento, ¿sí? Entendiendo eso, cuando vemos esa revelación, todo es más fácil, ¿no? Entonces creo que Dios nos está llevando como pueblo, como iglesia, a ese entendimiento, y cuando la iglesia entiende eso, yo creo que van a suceder cosas poderosas, cosas tremendas van a suceder. Hablaba, no sé, creo que hablaba hoy el pastor Giovanni, decía que muchas veces tenemos una forma de orar religiosa, una forma de orar por la costumbre que nos han impartido, tradiciones, y eso nos ha afectado como iglesia. Entonces, es difícil romper también esas estructuras, pero para eso es el ministerio apostólico, ¿no? Para romper estructuras, para llevarnos a nuevos niveles. Entonces, cuando uno escucha por ahí hablar, cristianos, a creyentes, se escucha orar y uno dice, wow,
tremendo la falta de, muchas veces de revelación, de entendimiento de la iglesia en general. No para criticar, pero sí se ve realmente esa falta de poder, esa falta de autoridad espiritual en muchos creyentes. Entonces, está bueno esto que estamos haciendo, está bueno esto de poder instruir y capacitar al pueblo de Dios, y para eso está el ministerio quíntuple, ¿no? Así que vamos a ir, yo quiero tomar una palabra en Lucas, yo voy a hablar un poco más acerca de esa, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos. Si bien el apóstol Giovanni nos decía que, o sea, Jesús enseña a orar y esto era antes de la cruz, ¿no? Pero yo creo que, como decía la profeta Mariela también, el Padre Nuestro tiene mucha revelación, hay mucha revelación también ahí. No es una oración repetitiva, porque muchos la repiten, como decía también, la repiten, pero sin tener entendimiento. Y yo creo que hay mucha enseñanza, mucha revelación, mucho para descubrir en esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Vamos a ir a Lucas 11, vamos a tomar del versículo 1 en adelante, ¿sí? Yo voy a tomar voy a estar hablando un poco acerca hasta el 23, porque quiero hablar un poco acerca de esos niveles que Dios nos va adentrando, niveles de oración, de lo espiritual, ¿no? Lucas 11:1, si lo encuentra y tiene la Biblia, quiero que lo lea. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. Versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. Una palabra poderosa, tremenda. Jesús enseñando esta palabra también, el apóstol Giovanni hablaba que está en Mateo capítulo 6, pero acá Lucas le da un poco más de énfasis a algunas cosas que quiero resaltar. Primero dice que uno de sus discípulos viene y le dice, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Enséñanos a orar. ¿Por qué ellos le pide que él les enseñe a orar? Porque ellos veían lo que sucedía, lo veían a Jesús orar, lo veían a él orar y sabían lo que sucedía. Dice que él pasaba, el apóstol nos hablaba el viernes, también que pasaba noches orando enteras, antes de tomar una decisión, antes de elegir a los 12, dice que se pasó la noche entera orando. Y ellos sabían que lo que sucedía al otro día era producto, ¿sí?, de la oración, o sea, de ese tiempo de intimidad, de comunión de Jesús con su Padre. Entonces ellos le piden, enséñanos a orar. Pero hay algo que dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulo viene a decirle, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos. Pero Jesús, si vamos a Mateo 6, ¿sí?, él le dice, no les dice primero cómo orar, sino le dice primero cómo no orar. Creo que el apóstol Giovanni habló también, ¿cómo no orar? O sea, ustedes no oren, dice, repetitivamente, no usan frases repetitivas como los hipócritas, como los fariseos que quieren ser vistos. Habla de una oración diferente, es la oración de reino, una oración de autoridad, ¿sí? Y ellos la veían en Jesús, esa autoridad. Ellos veían, sus discípulos veían en Jesús esa autoridad. Entonces, por eso querían eso. Yo creo que ellos querían eso y decían, tiene que haber un secreto, tenía que haber algo que lo hace diferente, que lo hace distinto, y por eso le dice, enséñanos a orar. Entonces, le dijo, Jesús le empieza a enseñar, le dice, cuando ustedes oren, ¿sí?, digan, ¿sí?, le dice, digan, hablen, ¿sí? Entonces, algo importante, ¿sí?, es la voz de autoridad al orar, o sea,
la autoridad que es nuestra palabra. La profeta habló algo y a la mañana también acerca de el poder de la palabra, el poder que nosotros oramos, de poder decretar, declarar con autoridad, ¿no? Que Dios, esa palabra que hablaba el apóstol también acerca del poder de atar y desatar, creo que tiene que ver con la voz, con hablar, con declarar, amén. Y dice, ustedes digan, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ya ahí comienza con una oración y el primer punto que quiero recalcar, algo se habló, ¿sí? Pero quiero recalcar, ¿sí? Dice Padre nuestro, le enseña a orar como hijo. Entonces la oración de reino, yo creo que la oración de reino que nos da autoridad espiritual, ¿sí? Que nos da acceso a esa autoridad espiritual, es primero entender nuestra identidad como hijo, que se nos revele la identidad de hijo. O sea, porque Jesús continuamente hablaba y decía y hacía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo voy a hacer lo que a mi Padre veo hacer. Entonces, él tenía esa, como decía el apóstol Giovanni, también comunión, intimidad con el Padre. Entonces, él sabía, conocía la voluntad de Dios porque él estaba en la intimidad como hijo, ¿sí? Conocía la voluntad del Padre. Entonces, lo primero, o sea, como hijos al Padre, tenemos que orar como hijos. O sea, es importante, hay gente que no ora como hijo, que ora como un peticionario, que ora como esclavo, que ora como... Entonces, la oración de hijo cambia la perspectiva, es totalmente diferente y eso es el primer punto para tener esa autoridad espiritual. Hemos hablado mucho en estos años acerca de paternidad, la paternidad de Dios, de la revelación de ser hijos. Entonces la revelación de la paternidad de Dios es la llave de una vida de oración efectiva. ¿Sí? Yo tengo acá, de una vida de oración efectiva. Hay beneficios, ¿sí? Son inherentes a aquel que tiene esa revelación de la paternidad cuando oramos como hijos. Primero, los hijos, yo siempre digo, tienen herencia. Tenemos herencia, los hijos tienen herencia, lo hemos enseñado, el apóstol lo ha enseñado por mucho tiempo. Tienen derechos, como hijos tenemos derechos. Tenemos una comunión íntima con el Padre. El hijo tiene una comunión íntima con el Padre. Yo siempre cuando enseño acerca de esto, yo puedo decir, yo le digo siempre a la congregación, le digo, yo puedo estar, hablando con alguien y puedo tener una charla con una cita con alguien, pero si viene uno de mis hijos hablando lo natural, siempre la prioridad la va a tener el hijo. Siempre la prioridad la tiene un hijo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, la prioridad la tienen nuestros hijos. Entonces es importante que entendamos que esa relación de intimidad, de comunión con el Padre. Los hijos también tienen privilegios, lo que yo le digo, tienen privilegios. Entonces cuando yo entiendo que debo orar como hijo, yo tengo privilegios como hijo. Por eso le dice Padre nuestro. Ustedes oren como hijos. Le dice, digan Padre nuestro. Ustedes lo que tienen que tener, le estaba diciendo Jesús, la revelación de la paternidad. ¿Sí? Para él, hoy nosotros lo vemos como algo normal, pero en aquel tiempo era algo, una revelación tremenda la que el Señor le estaba trayendo a ellos. ¿Sí? Entonces, tienen privilegios, pero también tienen responsabilidades de obedecer al Padre. Los hijos tienen responsabilidad de obedecer al Padre. Entonces, cuando conocen la voluntad de Dios, tienen la responsabilidad de que esa voluntad se dé en la tierra, establecerla en la tierra como hijo. Entonces, la primera revelación de esta oración de reino, oración de autoridad, tiene que ver con, tomando este pasaje, de entender que somos hijos. ¿Sí? Nuestra posición, nuestra identidad de hijos, ¿sí? Nuestra posición también de saber que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora voy a hablar de eso. Ahora, dice, ¿cómo orar? Dice, primero, Padre nuestro, ¿sí? Padre nuestro. Para ascender en oración, tenemos que tener revelación de la paternidad de Dios. ¿Sí? Yo siempre enseño esto, revelación de la paternidad de Dios. En el momento que yo me fue revelada la paternidad de Dios, ¿sí? Mi oración cambió. Mi oración, mi relación cambió con Él. Y todo cambia. ¿Sí? Todo cambia. Los hombres que tomaron ciudades, que habla la Biblia, que fueron apóstoles y guerreros que tomaron ciudades, fueron gente que entendía esto. Gente que lo entendía. Juan, ¿sí? Juan habla más de 100 veces de Dios como Padre. Pablo habla mucho del Padre, ¿sí? Entonces, cuando tenemos intimidad con el Padre, Dios nos imparte, el Padre nos imparte lo que Él tiene. Cuando yo tengo comunión, esa comunión, esa intimidad con el Padre, Dios me imparte lo que Él tiene y yo lo voy a reflejar. Lo voy a poder reflejar aquí en la tierra. ¿Sí? Creo que la profeta también hablaba que la intención de Dios siempre fue que nosotros reflejemos y establezcamos el reino, porque fuimos hechos a imagen de Dios, imagen semejante, y podemos establecer a través de estar aquí en la tierra la voluntad de Dios. Pero eso cuando estamos en una intimidad con Él, cuando le conocemos. Amén. Entonces, se
se nos imparte lo que Él tiene. La Biblia dice que, yo leía un versículo en estos días que dice que Éxodo 15:3 habla, dice que Él es varón de guerra se hace llamar, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa intimidad con Dios, si yo tengo esa comunión con Dios, lo que Él es se me va a impartir. Esa unción de guerra, esa unción de autoridad, de dominio, de reino, se me tiene que ser impartida. Amén. Es lo natural. Entonces, lo segundo, lo que yo veo importante ahí también, que le dice, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando oren, dice, primero al Padre, y después dice, santificado. Cuando hablaba la palabra santificado, quiere decir honrado, adorado, valorado, tenido en alta estima. Todos sabemos lo que es la honra. Eso habla de adoración. Eso habla de adoración. O sea, en la intimidad, en la comunión, yo, o sea, adoro a Dios. La verdadera adoración, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Amén. Estos hombres que Él les enseñó a orar, o sea, los apóstoles aprendieron a adorar, eran verdaderos adoradores, ¿sí? Ellos adoraban a Dios, sabían lo que era la adoración. Entonces, aquel que tiene autoridad espiritual, que entiende la oración del reino, es un verdadero adorador. Yo creo que la adoración, o sea, la oración van de la mano, no se pueden separar, van juntas. Amén. La adoración es muy importante. Jesús dijo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya conocemos ese pasaje en Juan. Entonces, la adoración es muy importante. Yo tengo algo anotado acerca de lo que es la verdadera adoración, ¿sí? ¿Qué es verdadera adoración? La verdadera adoración es una actitud y no una actividad. Es una actitud de corazón. O sea, una actitud de corazón porque yo lo adoro. Usted se dice, Jesús le dice, ustedes oren al Padre y lo primero que hagan es adorar, honrarlo a Dios. Amén. Entonces, es importante la adoración. Ahora, después, cuando vamos al versículo 5, él dice, bueno, venga tu reino, en el versículo 2 dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad, versículo 2, dice, hágase tu voluntad, ¿sí? Primera de Juan 5:14, quiero que vayamos, Primera de Juan 5:14, nos habla, dice, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, fíjese lo que dice, la confianza plena que tenemos en Él es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, en la intimidad con Él, o sea, en la comunión con Él, yo conozco la voluntad de Dios. Entonces, y por su palabra, por supuesto. Pero, o sea, dice, si pedimos alguna cosa, dice, hágase tu voluntad. O sea, no mi voluntad, no está, como decía el apóstol, no es que voy a pedir por mí, pedir por mis peticiones, pedir por lo que a mí se me antoja, disculpen la expresión, por lo que yo quiero, no, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso me lleva, alguien tocó la palabra de Elías hoy también, Elías ora a Dios y dice, él dice, declara, dice, acá no, parafraseándolo, no dice, acá no llueve hasta que yo lo digo. Acá no llueve. Y cuando Dios nuevamente dice que Dios le habló, y luego en capítulo 18 dice que Dios le habla, dice, decirle acá que vaya porque va a haber una gran lluvia. O sea, él conocía, entendía la voluntad de Dios, sabía lo que declaraba, lo que oraba con esa autoridad. Entonces, hágase tu voluntad. Él no es que se le ocurrió a Elías decir, acá no llueve porque yo lo digo, porque a mí se me ocurrió. O va a llover, no, de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús oraba de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hágase tu voluntad. Es importante entender eso. O sea, por eso Juan dice que la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Es tremenda esa palabra, conforme a su voluntad. Y el apóstol nos decía también acerca de orar por propósito, orar en propósito y no por necesidad. Amén. Y eso es algo que tenemos que creo que está bien claro, ¿no? Entonces, ahí dice, hágase tu voluntad, venga tu reino. O sea, el apóstol ya nos habló acerca de eso también. Así que el reino está en nosotros, ya está en nosotros, está manifiesto, ya Jesús lo trajo. Amén. Tenemos que manifestarlo. Amén. Venga tu reino, cuando el reino habla del gobierno, primeramente en mi vida, primero, o sea, donde yo me muevo, yo tengo que ejercer gobierno, ejercer dominio. Entonces, o sea, donde yo voy, mi oración, creo que es, o sea, es que tu reino se establezca. Que tu reino se establezca primero en mi vida y después en todo lugar donde yo me mueva, establezco el reino a través de esa comunión con el Padre. Amén. Entonces, luego, en el versículo 5, ahora sí, de Lucas 11, versículo 5, dice, les dijo también, ¿sí? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a ir a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí
de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y acá es como que hay un segundo nivel, porque en el primero dice ustedes, Jesús no, dice, ustedes cuando oren, digan decir, es como que no da opción, es para todos. Pero en el segundo, acá en el versículo 5 dice, ¿quién de vosotros? ¿Quién de vosotros? Es como que baja la, va bajando la cantidad no es para todos. ¿Quién de vosotros? Dice, cruza la línea de oración, de una oración a una, ya que lo que quiero meterme es la intercesión, porque siempre hemos hablado, la profeta enseñaba mucho acerca de esto, acerca de la intercesión, porque dice que un amigo, un hombre va a pedir a su amigo por otro amigo, y eso tiene que ver con intercesión, con la oración de intercesora, ¿sí? De orar por otro, de orar por otro. Pablo decía, yo oro por ustedes, de que he escuchado, oro, no ceso de orar por ustedes. Era una oración de intercesora, una oración de intercesión por otro, y esa debe ser nuestra oración. Amén. Porque dice la Biblia que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. O sea, yo no sé cada uno de ustedes, pero yo oro, o sea, intercedo por los demás, ¿sí? Y porque sabemos que Dios suple nuestras necesidades. Amén. Entonces, dice que le dice, bueno, tengo un amigo, ya conocemos, dice que ha venido y necesito pan, necesito que pan, la oración intercesora es ir a pedir pan por otro, es ir a pedir por interceder por otro, interceder para que Dios haga su voluntad por los propósitos. Amén. Entonces dice Ezequiel 22:30, sí, un versículo muy conocido, Ezequiel 22:30, que habla acerca, siempre lo tomamos acerca de cuando hablamos de intercesión, 22:30, dice, hablando de la oración de reino, ¿sí? De intercesora, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. O sea, alguien que se pusiese en la brecha, un hombre o mujer, una persona que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, que interceda, ¿sí? Y no lo hallé, dice Dios. Tremendo. Diga, acá va a hallar intercesores, aquí hay intercesores, aquí hay guerreros de Dios, amén. Yo sé que hay intercesores poderosos. Ahora, ¿qué es intercesión? Es pararse en beneficio o favor de otros delante de Dios. ¿Sí? Eso lo sabemos, es básico, pero está bueno recordarlo. Sí, está bueno recordarlo. Si vamos a hablar de base, hablar de oración, es bueno saber esto. Esta oración de reino es una oración intercesora. Jesús es intercesor, el Espíritu Santo es intercesor. Amén. Entonces, dice, ¿quién de vosotros? ¿Sí? En el versículo 1 lo pone primero, cuando dice, ustedes oren de esta manera, lo pone como una obligación. Ahora acá, ya no. Quiere decir que no nos da a elegir, que cada vez menos gente se envuelve a mayores niveles de oración. Hay gente que no intercede, como decía hoy apóstol, hay gente que ora por su necesidad, pero es tiempo que la iglesia entiende que tiene que orar, ponerse a favor de la tierra, a favor del mundo, de la gente que necesita salvación, que necesita interceder, orar por los propósitos de Dios, por nuestras naciones, por nuestra ciudad, por nuestra familia, o sea, orar a favor de otros, ¿sí? Interceder. Le dice en el versículo 6, dice, tengo un amigo, va a un amigo, se presenta delante del amigo, y en este pasaje yo creo que ese amigo al cual este hombre va a pedirle pan, representa a Dios, lo podemos ver de esa figura, representa a Dios. El amigo dice que estaba con su familia descansando y dice, no te puedo atender, amén. Este que va a pedir, pide por otro amigo en necesidad, ¿sí? Entonces, dice que este nivel, yo entiendo que este es un nivel de oración, ¿sí? Donde Dios Dios está probando nuestra perseverancia. Perseverancia. Y creo que es importante esto. La oración debe ser constante, perseverante, ¿sí? La Biblia nos habla varias veces acerca de orar sin cesar. Colosenses nos habla de perseverar en la oración. O sea, haya perseverancia. Perseverancia. Porque dice que por tu importunidad, no porque soy amigo, sino por tu importunidad, te voy a dar lo que me pedí. Eso habla de perseverancia en la intercesión, en la oración. Es importante la perseverancia. Orar sin cesar. Hoy decía que todo tiempo no estar clamando, orando. Amén. La oración es muy importante, la perseverancia. Amén. Entonces, le dice en el versículo 8, no me molestes. ¿Sí? Le habla le habla de la importunidad. Amén. Por su perseverancia, dice que le da esa respuesta. Entonces yo creo que este segundo nivel de intercesión es para
que nosotros ponemos ese músculo en la oración de perseverar. Quizá muchos no perseveran. Yo creo que hay algo importante, la perseverancia. Por algo Jesús lo dijo, perseveren. Por algo los apóstoles, o sea, perseverar en la oración, orar sin cesar. Yo creo que, pero estamos hablando de una oración de reino, no estoy hablando de una oración, estamos entrando en una oración de reino de autoridad. Entonces yo creo que hay que perseverar. Tiene que haber una perseverancia en el pueblo de Dios. Como decía hoy el apóstol también, los cultos de oración son los que menos gente hay. Los que menos gente hay en la iglesia. Y eso habla de la gente le cuesta perseverar en la oración. En lo personal nos cuesta perseverar. Entonces creo que dice, por su importunidad dice que le va a dar lo que quiere. ¿Sí? Y acá el amigo, ese amigo que representa a Dios, el que está con su familia, yo creo que Dios mismo permite muchas veces que cosas no se den en el momento, no porque quiere que perseveremos, quiere que la iglesia persevere, que persevere en la oración, que persevere en la intercesión. Amén. ¿Sí? Entonces es importante, creo que alguien hablaba acerca de la viuda y el juez injusto, ¿sí? Y eso también tiene que ver con, dice que este juez dice que no temía a hombre ni a Dios, dice que por esta viuda que me es molesta, ¿sí? Le voy a hacer justicia, le voy a dar lo que quiere. Imagínese alguien injusto, pero imaginémonos a Dios, ¿sí? Por la perseverancia. Ese pasaje de la viuda también tiene que ver con un tema que voy a tocar ahora más adelante, cuando hablando de la legalidad, de conocer nuestros derechos, ¿sí? De lo que hablaba el apóstol, así que el principio de la legalidad para orar. Entonces, la importunidad, como yo digo, esa palabra quiere decir persistencia determinante, audacia intrépida. Cuando habla de importunidad quiere decir persistencia determinante. O sea, ser audaz, intrépido. Él va a pedirle a una hora no adecuada, va a pedir por un amigo. ¿Sí? La respuesta para el amigo. ¿Sí? Entonces, permanecer firme hasta lograr el rompimiento. ¿Sí? Hay un termo de rompimiento. Hay un momento que hay rompimiento en la oración. Hay un momento que se produce un rompimiento. El rompimiento, siempre el apóstol nos enseña que es un constante martilleo hasta que algo produce rompimiento. Y la oración produce rompimiento. La oración de reino produce rompimiento. Entonces muchas veces tenemos que lograr ese rompimiento. El rompimiento tiene que ver con un momento. Hay un momento. La Biblia nos habla en Apocalipsis acerca de en el cielo cuando hay grandes terremotos y que se agregan a la oración de los santos, se agrega el incienso, conoce esa palabra, y dice que de repente hubo un terremoto, hubo relámpago, algo sucede, hubo un rompimiento. O sea, cuando oramos con autoridad, cuando oramos con perseverancia, va a haber un rompimiento. Tiene que haber un rompimiento para nuestras ciudades, para nuestras naciones. O sea, tiene que haber un rompimiento. Amén. Entonces, no sé si están recibiendo esta palabra. Yo creo que viene rompimiento en la oración. Hay gente que ha estado orando, intercediendo por mucho tiempo, pero desde una perspectiva de reino, de una perspectiva de autoridad espiritual, declarando, conociendo la voluntad de Dios y declarando por tus hijos, declarando por las ciudades, declarando por las naciones, y ese rompimiento va a venir. Yo creo que va a venir. Amén. Cuando hay entendimiento y lo hacemos de una postura de estar juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí? Legislando de los lugares celestiales. Amén. Yo creo que con autoridad ese rompimiento va a venir. Amén. Entonces, en el versículo más adelante dice, pedid y se os dará, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Habla de una insistencia, ese verbo está presente. O sea, quiere decir, pidan y sigan pidiendo. Oren y sigan orando, sigan, o sea, perseverando en esa oración. Por eso Pablo le decía, yo oro constantemente por ustedes, perseveraba para que Dios le dé conocimiento, entendimiento de la voluntad de Dios. O sea, perseverar, ¿sí? Y nos da garantías, porque en el versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros? ¿Sí? Del 9 al 13 da garantías, dice, siendo malos ustedes a sus hijos le dan cosas buenas, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más vuestro Padre va a saber darle lo mejor, lo que es de acuerdo a su voluntad? ¿Sí? Entonces está hablando de garantías, diga, tengo garantías de que Dios quiere lo mejor para mí, que Dios tiene, de acuerdo a su propósito y su voluntad, lo mejor. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces yo creo que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. ¿Amén? Entonces, no te des por vencido. No te des por vencido. La Biblia nos habla en 1 Reyes 18 acerca de Elías cuando va a orar por lluvia. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice, decirle a Acab que unja su carro porque va a llover, una gran tormenta, va a llover, y dice que él va y empieza, se pone en una posición de parto, de dar a luz algo, y empieza a orar, y empieza a declarar, y dice que manda a su siervo 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces, y hasta que ve una pequeña nube. Habla de la perseverancia, habla de perseverancia en la oración.
¿sí? Perseverancia en la oración. Él estaba seguro porque Dios se lo había revelado. Él conocía la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo conozco la voluntad de Dios, por más que no vea nada, yo sé que eso viene. Yo sé que eso se va a dar porque yo estoy hablando de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, es importante entender eso. Entonces, el Señor nos da garantías de que Él nos va a responder. En el versículo 13, ¿sí? Versículo 13 de Lucas 11, 13, quiero que vayamos. Dice, pues si ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Y ya que acá hay algo, cambia, esto es otro nivel. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, el que nos revelará todas las cosas. Dice, le dará el Espíritu Santo, ¿sí? A los que se lo pidan, ¿sí? Introduce ya el Espíritu Santo, orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Sí, debe ser orar en el Espíritu. O sea, orar en el Espíritu es importante, con revelación, con entendimiento, guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Romanos, ¿sí? Romanos 8:26, dice que el Espíritu Santo que está dentro nuestro intercede con gemidos indecibles. Y el Padre que conoce la intención del Espíritu, sabe y responde. Entonces el Espíritu Santo es muy importante, ¿sí? Pablo decía, yo hablo en lengua más que todo. Usted dice, y habla de orar en lengua, y muchas veces oramos en lengua y hay un rompimiento mucho más fácil. Dice, porque puedo orar, decía Pablo, en lengua orar con mi entendimiento, pero hay veces que el rompimiento se produce, ¿sí? En orar en lengua. Es una parte muy importante también. Eso está en Romanos 8:27. 8:27, después léalo. Dice que el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Intercede por los santos. Entonces es importante que mete al Espíritu Santo, dice que Él fue dejado para guiarnos, para enseñarnos todas las cosas. Es importante eso. Es importante tener esa revelación, esa guía del Espíritu Santo para orar. Amén. Versículo 14, ya dice que Jesús estaba echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ya ahí es como que hay otro nivel. Ahora Jesús se encuentra echando fuera un demonio. Amén. Se encuentra echando fuera un demonio. Algo raso, un nivel, o sea, el nivel más raso de guerra espiritual. ¿Sí? Salió el demonio y la gente se maravilló, dice. Y Jesús dice algo importante, dice, por el dedo de Dios, ¿sí? Echo fuera a los demonios. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿sí? El enemigo tiene que entender que nosotros somos el dedo de Dios. Amén. Nosotros somos el dedo de Dios. Nosotros somos un instrumento, o sea, el que tiene legalidad para ejercer dominio, para establecer el reino. Jesús lo entendía, por el dedo de Dios. Amén. Entonces, la total obediencia de Jesús al Padre y su disponibilidad al Espíritu Santo lo hizo impenetrable. ¿Por qué? Porque Él dice en un momento, dice, ya viene el príncipe de este mundo, ¿no? Dice, nada tiene que en mí. Él nada tiene en mí. Él es impenetrable. La obediencia al Padre y su disponibilidad al Espíritu Santo es impenetrable. La autoridad tremenda. Y eso fue un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Dice, ya fueron demonios, ¿sí? En el versículo, y entra como en un nivel ya de confrontación. De confrontación. Hoy el apóstol nos hablaba que Jesús en la cruz despojó a todos los principados. Amén. Ya está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Pero esa guerra, ¿sí? Se sigue dando. Esa manifestación se sigue dando. Y esa autoridad para establecer el reino, y como decía el apóstol, una cuestión de legalidad. Satanás sabe que cuando un cristiano no entiende legalidad, él puede estar y permanecer en un lugar. Yo lo entiendo de esa manera. Entonces, la legalidad, entender el principio de legalidad es muy importante. Ahora, en el versículo 21, estoy tratando de ser lo más... Versículo 21, y esto me gusta, este versículo. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Tremendo. Este es un nivel de intercesión, un nivel de guerra espiritual. Diga botín de guerra. Yo creo que hay botín de guerra. Este tiempo tiene que haber botín de guerra. Si estamos sacando al enemigo, si estamos estableciendo el reino, hay botín de guerra. Yo lo creo. Amén. Apóstol, yo lo tomo, hay botín de guerra. Cuando yo hago guerra, cuando yo
ejerzo esa autoridad espiritual en la oración y establezco el reino en la tierra, hay botín de guerra. Tiene que haber botín de guerra. ¿Sí? Pero dice que viene uno más fuerte que él. Viene uno más fuerte que él. ¿Sí? Cuando dice el enemigo está en paz, o sea, dice cuando el hombre es fuerte armado, guarda su palacio, está en paz, todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él, está hablando del reino, dice, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte botín. Le quita las armas en las que confiaba. Satanás tiene sus armas en las cuales confía. Amén. Yo siempre digo que hay dos tipos de batalla en el mundo espiritual, en todos los aspectos, ¿sí? Que es la batalla legal, de lo que hablaba el apóstol Jorge también, y eso está en Lucas 18, hablábamos de la viuda y el juez injusto, la batalla legal. Ella dice que este juez no temía a Dios, no tenía hombre, pero ella va y le dice, ejerce sus derechos. Ella sabía que ese juez, aunque no, le tenía que hacer justicia porque era su derecho. Le correspondía que le haga justicia. Entonces le empieza a ponerse, hablando en argentino, pesada para que le haga justicia. Y dice que le hace justicia. Entonces, todo lo que poseas y ganes, ¿sí? Vas a tener que ganar la batalla legal. ¿Cómo se gana esa batalla legal? Por la palabra. Por la palabra. La batalla legal es muy importante. Cuando yo oro, hoy la profeta nos decía, una oración de reino en autoridad se convierte en profecía. Se convierte en profecía. Entonces, cuando una persona con autoridad de reino ora, eso es profecía. Empieza a soltar palabra profética. Empieza a declarar la palabra. Empieza a declarar, a orar, y declarar la palabra, y al declarar la palabra, la atmósfera cambia y tiene que haber despojo, tiene que haber libertad en el lugar, o en donde sea. Entonces es importante, ¿sí?, ganar la batalla legal por la palabra. La batalla legal es muy importante por la palabra. Entonces cuando oramos, una persona que entiende autoridad espiritual ora por la palabra. Por la palabra. Yo creo que es importante. Hay gente que ora y ora cualquier cosa. Yo creo que hay que orar por la palabra. Conociendo mis derechos, conociendo mi legalidad. La Biblia dice, Mateo, los hablaba el apóstol también, acerca del poder de atar y desatar. Dice, yo te doy, dice, le dice a Pedro, las llaves, y a la iglesia las llaves del reino. Y si las tinieblas no prevalecerán contra el avance. Las puertas del infierno, dicen, no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Cuando habla de puertas, habla de tribunales. Cuando vamos a la traducción, cuando vamos al hebreo, habla de tribunales asentados, tribunales que legislan. Entonces, ningún tribunal que legisle va a poder contra el avance de la iglesia. Legisle en ilegalidad, porque Satanás es ilegal. Pero él nos hace creer que es legal, pero él es ilegal. Los legales somos nosotros, la iglesia es legal. La iglesia es legal, pero cuando la iglesia no entiende su legalidad, ahí Satanás toma territorio. Entonces, las puertas, dice, cuando habla de las puertas, habla de ningún asentamiento ilegal, ninguna legislación ilegal va a poder contra el avance de la iglesia. Es una cuestión de legalidad, entender legalidad. Diga, yo soy legal, yo tengo la autoridad del reino. Dios me puso a mí como representante aquí en la tierra. Entonces, donde yo voy, los demonios no pueden estar. Donde yo me muevo, siempre he aprendido toda la cosa, donde me muevo, tienen que salir. Amén. Y como decía el apóstol Giovanni también, yo por ahí me ha tocado en vigilias con pastores y todo, y algunos reprenden demonios y sacan y se revuelca y hacen un montón de cosas y hace un circo. No. Donde yo me muevo, si estoy yo con el reino, estás vos con el reino, con la autoridad, no puede estar Satanás. No puede estar. Tiene que irse. Amén. Porque yo llevo la autoridad del rey. Yo lo entiendo de esa manera y lo he aprendido mi apóstol también. O sea, tengo la autoridad. No tengo que andar haciendo mucho, perdón la expresión, mucho circo. ¿Sí? Ya está vencido. Ya está vencido. El apóstol Giovanni decía, ya está vencido. Amén. Entonces, dice que el hombre fuerte, ¿sí?, confía en sus armas. Amén. La batalla legal es cuando un cristiano nacido de nuevo, ¿sí?, que reconoce quién es en Jesús, su identidad, su posición, ¿sí?, se presenta delante de Dios, el juez, ¿sí?, y aún acusa al diablo, ¿sí?, lo acusa al diablo, dice el diablo, se tiene que ir, pues yo tengo legado. Entonces el diablo tiene que devolver todo lo que ha robado, todo lo que ha robado, ¿sí? Todo lo que ha robado te lo tiene que devolver. Por eso hablamos siempre de restitución, de restauración. Tiene que devolverlo. Tiene que haber botín de guerra. Por eso, cuando una persona entiende la autoridad espiritual y empieza a orar correctamente, con una oración de reino, hay botín de guerra.
tiene que haber botín de guerra, tiene que haber despojo, como siempre hablamos. Entonces, es importante entender esto, ¿amén? Entender, ¿sí?, que nosotros tenemos esa autoridad, ¿amén? Cuando habla de la viuda, representa quizá un cristiano débil, porque era en la cultura hebrea era como la más bajo de la sociedad, la más débil, ¿sí? Que necesitaba protección, pero ella sabía quién era y sabía sus derechos. Sabía sus derechos. Esto es una cuestión de saber, conocer quién soy y conocer mis derechos, ¿sí? Este juez dice, porque esta viuda me es molesta, ¿sí? Me es molesta. O sea, resistencia, perseverancia nuevamente. Perseverancia. Amén. Lucas 11:21 habla del hombre fuerte, ¿sí? Cuando hablamos de hombre fuerte, habla de algo que Satanás está establecido para detener el avance del reino. Hay lugares donde Satanás está establecido y quiere detener el avance del reino, ciudades, lugares, naciones, quiere detener el avance del reino. Hay cosas que están establecidas, pero porque la iglesia no ha entendido su legalidad y su posición. Su posición. Amén. Entonces, cuando entendamos eso, todo tiene que salir. Yo creo que hay que ganar la batalla legal, meternos en esa intercesión, en esa oración de reino. Recién cuando ganamos la batalla legal, cuando entendemos legalidad, ahí va a venir el despojo, ahí va a venir el botín de guerra. Yo lo entiendo de esta manera, ahí va a venir ese botín de guerra, que sería como el quinto nivel de oración, que yo le llamaría. Dice que viene otro más fuerte y le vence. Hay una traducción que dice, le ataca. Viene otro más fuerte y le ataca. Le ataca. La posición de la iglesia ha sido siempre estar a la defensiva. Pero cuando Jesús jamás dijo eso, o sea, que el avance de la iglesia no será detenido. Quiere decir que la iglesia va en avance, ataca, establece el reino. No es una iglesia quieta, va estableciendo el reino. No estar a la defensiva, que el diablo, o sea, la vieja escuela enseñó que yo tengo que estar a la defensiva. Que el diablo me iba pegando, no, a la defensiva, no, yo tengo que estar al ataque, a la ofensiva, como iglesia. Voy marcando territorio, ganando territorio. Amén. Entonces, dice que le quita las armas en quien él confiaba. Yo le hablaba a la iglesia hace unos días. ¿En qué armas? ¿Sí? Confiaba Satanás. ¿En qué arma confía en este tiempo? Hay muchas armas que él confía. Yo voy a nombrar algunas, pero es que hay armas que él confía. Que él sabe que está tranquilo. Tiene armas que confía. Pero cuando viene una puerta, cuando viene la revelación del reino, se le termina su tiempo. Se le termina. Amén. Primero, algunas armas que él confía, que le quita legalidad al pueblo, a la iglesia, es el pecado o cualquier forma de desobediencia. ¿Sí? Una persona en pecado, en desobediencia, hoy el apóstol nos hablaba acerca del pecado, ya fue solucionado ese problema de pecado, ya lo solucionó Cristo en la cruz. El tema está en nosotros. El tema está que la iglesia, ¿sí?, no entiende todavía eso. Que la iglesia no entiende que ya fue perdonado, que fue sanado, restaurado, que ya Dios no quitó, y aún gente que sigue en pecado, en desobediencia. Entonces eso me deja, yo a mi entender, como en ilegalidad. ¿Amén? Por eso Jesús dijo, Satanás nada tiene en mí. No tiene nada de qué usarme, no tiene nada en mí. ¿Sí? Otra cosa que Satanás confía, o el hombre fuerte confía, es en el miedo y el temor. ¿Sí? Miedo. En este tiempo se ha visto más que nunca. Miedo, temor. La gente con miedo, la iglesia con miedo, con temor. Amén. Muchos cristianos atados por el miedo. ¿Sí? El miedo no es una emoción, es un espíritu, como siempre digo. Es algo espiritual. Amén. Dice la Biblia que no Dios nos ha dado espíritu de temor, ¿sí?, sino de amor, dominio propio. Amén. Cuando yo tengo miedo, cuando una persona, un cristiano, está con miedo, es como que el diablo toma, como Satanás toma legalidad, o quiere tomar legalidad. Entonces no puede haber una iglesia con miedo. Si yo sé quién soy, en dónde estoy posicionado, no tengo que tener miedo. No tengo que tener temor. Diga, yo sé quién soy y dónde estoy posicionado. Cuando uno tiene esa revelación, creo que nos habló bastante claro el apóstol hoy, ¿no? Tremendo. Todo cambia. Cosas que Satanás usa, armas, cuando viene el reino, revelación, y se las quita. Otra cosa es la acusación, difamación, ¿sí? Cuando él no puede meter miedo, cuando él no puede meter pecado, empieza a acusar, a difamar. Yo le hablaba a la iglesia esto, empieza a difamar, a acusar. Dice que el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis, que lo acusaba noche, día y noche.
ha sido atado. La incredulidad. La incredulidad es otra arma, ¿sí? Que también es un espíritu, no es una emoción. Incredulidad, ¿sí? Mientras dudes de las promesas de Dios, su palabra, lo que Dios te dijo, Satanás se hace fuerte. Satanás tiene sus armas. Mientras yo dude de las promesas de Dios, yo no estoy entendiendo, no estoy teniendo revelación. ¿Sí? Es importante conocer su palabra, conocer sus promesas, declararlas. Amén. El engaño, la mentira. Por mucho tiempo Satanás ha tenido engañada a la iglesia con mentiras. ¿Sí? Las armas que Satanás usa también es el desconocimiento. No conocer, no tener entendimiento. ¿No? La iglesia sin entendimiento. Amén. La apatía, la pasividad de muchos. Cuando empezamos a enseñar acerca de la autoridad aquí, muchos decían esto. Estoy hablando de varios años atrás. Había una chica, me acuerdo, una joven que decía, yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Y no es así. No es así. Aprendí también cuando estuvimos 2008, que vino el apóstol, o sea, acá no hay territorio neutro. No hay un territorio neutro que estoy en el medio y no. O conquisto o soy conquistado. Yo no hay otra. Es así, es tal cual. Lo aprendí de mi apóstol. Conquisto o soy conquistado. O sea, ella decía, no me meto con el diablo no se mete conmigo. Una mentalidad de pasividad, ¿no? De apatía. Es un arma mortal, es la más sutil de Satanás, ¿sí? La pasividad es como un letargo, la iglesia en un letargo espiritual, no actúa, no entiende, no hace nada. Por eso vemos lo que está pasando en las naciones. Lo vemos en Argentina, y hablo porque soy argentino. Las leyes que se están haciendo, que se están dictando, eso habla de una iglesia. El apóstol decía que en Panamá no han podido. La iglesia se levantó. Y hablo como argentino, con la autoridad que me da de ser argentino. La iglesia en Argentina, Fanny creo que está de acuerdo conmigo, ha estado dormida en un letargo de muchas cosas. Pero Dios está haciendo algo, Dios está en control. Dios está en control. Yo creo que Dios está levantando una iglesia con entendimiento, una iglesia con una oración de autoridad, con autoridad espiritual. ¿Ven? Entonces, el letargo, Satanás siempre usa eso, ¿sí? El diablo, o sea, gente que se va sin Dios y bien gracias, nadie hace nada. Una pasividad, no hay gente que se ponga en la brecha a interceder, a orar por las naciones, por la gente, por el pueblo. Entonces yo creo que esa es la autoridad que tenemos. Hay gente que tiene que usar, la profeta me llamó algo muy poderoso que dijo la profeta, que cuando un intercesor, alguien ora con autoridad de reino, sus palabras se convierten en profecía. Y hay una palabra, quiero que vaya, creo que la tengo acá, Ezequiel 13, 5, quiero que vaya. Me llamó mucho la atención esta palabra, hablando de lo que la profeta decía. Ustedes conocen la historia, condenación de los falsos profetas. En el 5, el Señor empieza a hablar a los falsos profetas y dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Por qué el Señor habla eso? No, es obvio que no está hablando en la parte literal de que los profetas tenían que hacer brecha, tenían que hacer un muro. El profeta no hacía eso. Está hablando de que ellos tenían que profetizar, interceder con autoridad y profetizar la voluntad de Dios. Porque si usted lee todo el capítulo, ellos hablaban cualquier cosa, no lo que tenían que hablar. Entonces yo creo que lo profético, esa oración, intercesión profética es muy importante en este tiempo, entenderlo. Ellos ustedes tendrían que haber, no han subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor del pueblo. O sea, lo profético edifica un muro de protección, la palabra con autoridad del reino. Un intercesor edifica un muro alrededor de una ciudad, alrededor de una nación. Sube las brechas. Por eso es alguien que se ponga en la brecha. O sea, los profetas tenían que hacer eso. La iglesia profética, apostólica profética, tiene que hacer eso. Entonces es importante entender esta palabra. Creo que la profeta María Eloí estuvo muy clara con eso. Me llegó mucho esa palabra. ¿Saben? Tremendo. ¿Sí? La oración de intercesión, de autoridad de un intercesor se convierte en profecía. Dijo yo. Tremendo. Se convierte en profecía. ¿Amén? Entonces hay que tener bien claro eso. ¿Amén? Entonces dice que él confiaba en sus armas, pero viene uno más fuerte y se las quita. ¿Amén? ¿Sí? Hay gente que vive en religión, sin compromiso,
¿sí? Gente que se enoja, gente que, ¿sí? que no quiere, que esta palabra muchas veces le confronta y se enoja. Espero que nadie haya acá. Pero dice que le quita el botín. Cuando viene uno más fuerte, le quita las armas y le quita el botín. Y yo creo que a eso Dios nos está llevando. Ese es el nivel que Dios nos quiere llevar. Quitarle botín a Satanás. Quitarle las armas, ¿sí? En que él confiaba. Yo cuando le digo, diablo, se ha terminado tu tiempo en Pringles. En Pringles Satanás tenía armas en las cuales él confiaba. Pero se las estamos quitando en el nombre de Jesús. Se las estamos quitando, apóstol, en el nombre de Jesús. Por eso Dios tuvo que traer un día la voz apostólica, la voz profética, para quitarle las armas. Y empezó a romper, empezó a traer claridad, empezó a traer un montón de cosas. O sea, estamos aquí por la voluntad de Dios, porque Dios lo quiso. Porque Dios tenía que quitarle las armas a Satanás por mucho tiempo. Pringles, estoy hablando de mi ciudad, estaba atada a muchas cosas. Tenía armas en las que Satanás confiaba, pero cuando viene un intercesor, cuando viene alguien con autoridad de reino, con autoridad espiritual, con entendimiento, que ora por propósito y no por necesidad, como decía el apóstol, estoy no tratando de salirme del tema, ¿sí? Que hace la batalla legal, todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Entonces yo quería referirme más que nada a esto, ¿sí? Puntos para recordar y ya estoy terminando. La oración de reino tiene que ver con identidad, orar como hijos, orar por la voluntad, de acuerdo a la voluntad, desde una posición, con perseverancia, haciendo la batalla legal por la palabra, levantando los muros como profetas, la brecha, ¿sí? Poniéndonos en la brecha y quitando el botín. Entendiendo que donde yo me muevo, donde la iglesia se mueve, tiene legalidad. Tiene legalidad. El poder de atar y desatar. Termino con esto. Mateo 16, 19. El apóstol habló. Cuando hablamos de atar y desatar, habla de permitir o no permitir algo. Permitir o no permitir. Está diciendo lo que ustedes permitan en la tierra es permitido en los cielos. Amén. Tremendo. Lo que yo permito o no permito. O sea, la iglesia no puede permitir muchas cosas. Yo como hijo de Dios, sabiendo mi identidad, sabiendo mi posición, legislo y no permito. Ato y desato. Amén. Entonces yo creo que este congreso, después de este congreso, vamos a salir transformados. Vamos a salir con un entendimiento que no teníamos y alguno quizás nos está recordando Dios algunas cosas. Estamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Pero creo que hay que ejercer esa autoridad. Hay mucho para hablar de esto. La profeta Mariela le ha hablado mucho a mi esposa y a las mujeres acerca de esto, por mucho tiempo. Entonces yo creo que es tremendo lo que Dios está haciendo. Amén. Les quería compartir esta palabra, dejarles este pensamiento y espero les edifique, les bendiga. Amén. Son cosas básicas. La legalidad. Tengamos eso, por favor, muy presente. La legalidad del reino. La legalidad. Amén. Entender que ningún tribunal asentado en ilegalidad de Satanás va a poder contra el avance de la iglesia, contra una iglesia entendida, contra una iglesia que entienda la oración apostólica que oraba Pablo, que oraban los apóstoles, o sea, lo que decía el apóstol, que entienda, que tenga revelación, que tenga sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Amén. Para conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Conocer su voluntad es tremendo. Romanos 12 nos habla acerca de nuestro culto racional, del altar, presenta el altar, presenta de renovar nuestra mente, amén, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, esto está renovando nuestra mente. Está renovando nuestra mente. Sí, la revelación renueva nuestra mente y nos hace conocer su voluntad. Por eso Jesús oraba a la noche y al otro día sabía bien lo que tenía que hacer. No le costaba mucho echar fuera un demonio, no le costaba mucho hacer lo que tenía. Di la palabra y mi siervo sanará. Da la palabra, nomás diciendo, o sea, tremendo. Y algunos muchas veces estamos con tantas cosas. Yo he visto pastores tirársele arriba, 2 o 3 a un, o sea, haciendo de todo para liberar a un endemoniado. Les cuento una anécdota. Estábamos en una reunión de pastores con mi esposa hace unos 2 años y también una persona en una reunión de confraternidad. Y todos ahí los pastores, todos queriendo orar. Y va mi esposa, se acerca, me llaman porque ya estaba complicado el asunto, se acerca, pone la mano, ora, así, de una, porque uno entiende autoridad espiritual.
sea, Satanás estaba haciendo un circo ahí adentro. Pero nosotros lo vemos y es tremendo. Entonces yo creo que hay que tener esta revelación. Amén. Iglesia, les bendigo, líderes, pastores, gracias por su tiempo. Yo sé que lo que viene ahora y más tarde es poderoso, no se lo pierdan, pero oremos con entendimiento. Pablo decía, yo oro con entendimiento, pero también oro en lengua. Esto también orar en lengua es muy importante, ¿ven? Es muy importante, pero vamos a dejarlo para más adelante. Seguramente alguien va a tocar eso también. Creo que he sido claro. Si hay alguna pregunta, sería bueno que me la hagan. Y bueno, bendecirles. Apóstol, gracias por esta oportunidad. Al presbiterio, gracias por esta oportunidad también de poder poner. Y vamos a orar. Vamos a orar para que en cada nación se levante una iglesia con ese poder de atar y desatar, con ese entendimiento. Se levante esa iglesia profética, que se ponga en las brechas, que levante muros alrededor del pueblo, amén, y haga su trabajo. Haga su trabajo. Que tenga ese poder, como dice la palabra en Job, determinarás asimismo una cosa que te será firme. Yo determino algo, decreto algo, cuando yo sé quién soy, cuando conozco la voluntad de Dios, porque hay mucha gente decretando, declarando muchas cosas, pero no tienen idea de lo que Dios dijo. Yo puedo decretar todo lo que quiera, pero si no es voluntad de Dios, la voluntad condicionada de Dios, incondicional de Dios, nos habló el apóstol también. Yo tengo que saber cuál es su voluntad. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Oramos, levante su mano ahí donde está. Quiero bendecirle, levante su mano si usted ha recibido algo, ¿sí? O Dios le ha confirmado algo. Amén. Tenemos tremendos hombres de Dios, mujeres de Dios que han estado ministrando. Amén. Yo sé que usted ha recibido mucho en este día y aún más va a recibir. No se desconecte porque viene más todavía, viene algo más poderoso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Yo oro para que, como decía el apóstol, Señor, haya entendimiento. Tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder conocer tu voluntad, para poder ver claramente, para poder legislar desde ese lugar donde vos ya nos pusiste, ya nos estableciste en lugares celestiales. Desde ahí legislamos, reinamos, Padre, y establecemos tu reino, Señor, en la tierra. Padre, gracias. Gracias porque creo que en cada nación se levanta esa iglesia profética, se levanta esa iglesia de autoridad, se levanta esa gente intercesora, Señor, pero a tu modo, a tu manera, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo tan especial. Padre, yo quiero declarar, Señor, Padre, botín de guerra. Quiero declarar botín de guerra en cada nación, en cada ciudad. Usted levante su mano y diga, hay botín de guerra para mí. Hay botín de guerra porque las armas en que el enemigo confiaba están siendo quitadas, porque viene uno mayor, viene el reino, viene el poder del reino que está en mí, que se manifiesta a través de mí. Viene y Señor, y hay botín de guerra. En el nombre de Jesús, oro para que tu pueblo entendido, Señor, en este momento comience, si no lo ha estado haciendo, a hacer esa batalla legal. Señor, si a alguien le faltaba perseverancia, comience, Señor, a revelársele la perseverancia. Perseverancia. No dejes, no sueltes eso hasta que veas un rompimiento. No lo sueltes. No lo sueltes, intercesor, no sueltes tu ciudad, no sueltes tu nación hasta que no veas un rompimiento. Hasta que no veas que algo sucede en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, esta palabra y declaro, Señor, que da fruto, Señor, para tu reino en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.